16 segundos, eso es todo lo que dura este video. Y es suficiente para que no puedas quitártelo de la cabeza. La cámara de seguridad está instalada en una propiedad privada, rodeada de bosque denso. Era de noche y la visión nocturna estaba activada. El entorno se veía en tonos grises. Y durante los primeros segundos de la grabación ven animales moviéndose con normalidad por el jardín y todo estaba tranquilo, todo explicable. Pero entonces desaparece. Desde el lado derecho de la cámara surge una figura de color blanco brillante, con una calidad semitransparente que no se parece a ningún animal conocido. No tiene rasgos físicos definidos, no se distingue ropa, ni rostro, ni extremidades concretas. Lo que se ve es una masa con forma humanoide, que se mueve a una velocidad que no tiene ninguna explicación. La figura cruza el campo de visión de la cámara en apenas unos segundos. 2 segundos para atravesar un terreno irregular, oscuro, lleno de obstáculos naturales, y sin tropezar en ningún caso. Sin hacer ruido que la cámara llegue a registrar con claridad, de forma perfectamente lineal, y desaparece entre los árboles del lado izquierdo, como si el bosque simplemente lo absorbiera. Ningún corredor profesional del mundo podría hacer eso en ese terreno, en esa oscuridad, a esa velocidad. Quienes han analizado el metraje señalan que el movimiento, la velocidad y la apariencia semiluminosa de la figura coinciden con las descripciones de una criatura conocida en el mundo paranormal como el D-Rake, una entidad humanoide extremadamente rápida que no pertenece a ninguna clasificación animal conocida, que aparece, desaparece y no deja nada detrás excepto 16 segundos de grabación que nadie ha podido explicar. En el lago Michigan había una tormenta y algo salió del agua. La grabación tiene el ambiente que nadie quiere: noche cerrada, agua agitada, con visibilidad reducida. Y en medio de todo eso emerge desde las profundidades una figura alargada, oscura, de un tamaño que no encaja con nada que debería estar en ese lago. La criatura no solo aparece, se queda varios segundos sobre la superficie del muelle, mostrando gran parte de su cuerpo antes de deslizarse de nuevo hacia el agua y desaparecer por completo en las profundidades. Después de que el video se publicara, 3 explicaciones comenzaron a circular. La primera, un esturión largo que pueden llegar a pesar 100 kilos y medir casi 2 metros, pero lo que aparece en ese video es considerablemente más grande. La segunda, una anguila gigante. El movimiento y la forma coinciden, pero las anguilas no alcanzan ese grosor ni esa longitud. La tercera explicación es lo que más incomoda, lo que aparece en ese video es el descendiente de Bessie, el monstruo legendario del lago Erie, cuyo primer avistamiento se relata del año 1793 y que su ubicación se establece aproximadamente a 200 kilómetros del lugar donde se grabó este clip. 200 kilómetros en un sistema de grandes lagos interconectados, que no es una distancia imposible para una criatura lo suficientemente grande. El video no ofrece una conclusión, solo la imagen de algo que salió del agua en plena tormenta. Se quedó lo suficiente para ser grabado y volvió al fondo. Las personas que estaban en esta embarcación no pudieron ponerse de acuerdo en lo que estaban viendo, y eso en sí mismo ya es considerado bastante perturbador. Una mujer preguntó si podría ser un pato, otra sugirió que era un tiburón. Nadie lo dijo en serio, porque en el fondo todos sabían que lo que tenían delante no era ninguna de las dos. Era algo que no encajaba con ninguna categoría que conocieron. Lo que aparece en la grabación tiene un cuerpo extremadamente largo, pero de un grosor que no guarda ninguna proporción lógica con esa longitud, siendo extremadamente delgado para su tamaño. En la parte frontal una cabeza ovalada con bigotes largos, y el movimiento es propio controlado de un ser con vida. No es algo que esté flotando ahí, no es una rama arrastrada por la corriente. Un narrador que ha documentado criaturas marinas durante años admite algo que pocas veces se escucha en este tipo de videos, que no tiene ninguna referencia para lo que está viendo, que no se parece a nada que haya visto antes, y cierra el segmento pidiéndole a quien lo vea que le diga qué cree que es, y nadie ha dado hasta el día de hoy una respuesta que convenza a todos. En este video se señala que el usuario había estado fuera de la casa varias semanas, cuidando a su hermana en California, y al regresar a su casa en Washington, algo había cambiado. Los ruidos que antes escuchaban afuera, ahora venían de dentro, del ático. El joven lo grabó todo, se le ve nervioso desde el principio, intentando encontrar una explicación lógica mientras los golpes continuaban en el techo sobre su cabeza, y tomó la decisión de subir a investigar, en conjunto con otra que pocos habrían tomado: apagar las luces antes de entrar para no asustar a lo que fuera que estuviera allí. Entró al ático en completa oscuridad, preguntando en voz alta si había alguien, y entonces encontró lo primero: una sustancia viscosa y babosa en el suelo, una sustancia que no tiene ningún motivo lógico para estar en un ático. Siguió buscando y encontró lo segundo: una figura blanca bastante extraña, que él mismo describió como que tenía esta sustancia que había encontrado. El grito que soltó no fue un grito de sorpresa controlada, fue un grito de alguien que vio algo para lo que no tenía ninguna categoría mental disponible. Salió huyendo del ático y no volvió, haciéndonos preguntarnos qué era. Algunos creen que es un animal del bosque que encontró una forma de entrar, otros consideran que es una especie no catalogada. Hay quienes apuntan directamente a algo extremadamente oculto en su propia casa, y están los que dicen que el video es falso, pero los que señalan este último punto no han dado
ninguna explicación convincente para la sustancia viscosa, para la figura ni para el grito. En este video se ve una mujer que lleva años explorando zonas boscosas de Ohio. Lo había hecho cientos de veces. Conocía el bosque o creía conocerlo, ya que en este video la vemos hablando con comodidad sobre el entorno, sobre la naturaleza, sobre lo que la hace volver una y otra vez a este lugar, hasta que encuentra unas rocas con una configuración que no tendría que estar ahí, demasiado grandes para ser decorativas, colocada de forma que los senderos del bosque convergen hacia ellas, como que si ese fuera el punto en el que todo conduce. Ella comentando en forma de broma, básicamente, que tenía una forma de altar para rituales oscuros, pero riéndose y siguiendo caminando. Y a menos de 5 pasos de las rocas se escuchan los primeros ruidos. Pasos, algo moviéndose entre los árboles, siguiéndola. Su tono cambia de inmediato. La investigadora experimentada que entró al bosque desaparece. Y aparece algo más primitivo, el instinto de alguien que sabe que no está sola. Entonces ve los ojos amarillos, fijos en ella desde la oscuridad entre los árboles, y echa a correr inmediatamente. Llega a un campo abierto y se gira. La figura está al borde del bosque. No ha salido, no sale. Solo se queda hasta ahí mirándola, perfectamente quieta en la línea donde los árboles terminan y el campo empieza, como si algo lo retuviera dentro, o como si eligiera no seguirla. La altura no corresponde a un oso, y en el último fotograma, antes de que ella siga corriendo, la figura parece estar erguida en 2 patas. En este caso se comentan 3 criaturas, 3 continentes, décadas de avistamientos, y una pregunta que nadie ha respondido todavía: ¿qué son exactamente? Ya que en julio del año 1988, en Carolina del Sur, un joven de 17 años llamado Chris Davis estaba cambiando una rueda pinchada justo al lado de este pantano, cuando algo saltó sobre el techo de su vehículo mientras intentaba huir, señalándose que el vehículo se encontraba posteriormente con rasguños profundos en la carrocería y el espejo retrovisor arrancado. Davis describió una criatura de más de 2 metros, piel escamosa verdosa y 3 dedos que terminaban en garras. 2 semanas después se describe que otra pareja reportó otro vehículo mordisqueado por algo en la naturaleza, y un empleado de una base aérea confirmó haber interactuado con una criatura bastante peculiar. Y en Ohio, en el año 1955, un vendedor afirmó ver 3 criaturas humanoides en la orilla del río, que señalaba que medía entre 1,20 m y 1,40 m, con vendosas musculosas y una cabeza que le recordaba a la de una rana, donde una de ellas sostenía algo que emitía chispas. Otro caso se dio en el año 1972, donde 2 oficiales de policía por separado reportan avistamientos similares, donde uno de ellos interactuó directamente con él, y luego dijo que probablemente era una iguana sin cola, pero los testigos que vieron lo mismo que él dicen que lo que estaba parado junto a ese río no era ninguna iguana. Y luego se describe un caso en Cantabria, España, en el año 1674, donde un joven conocido por nadar como nadie en ese lugar desapareció en el mar cerca de Bilbao, donde nadie creía que volvería. Pero 5 años después se señala que unos pescadores capturaron un ser que tenía cabello rojo, piel con tonos verdosos y una hilera de escamas en la espalda, donde la única palabra que pronunció fue el nombre de su pueblo, describiendo la historia que fue llevado de vuelta y su madre lo reconoció, pero él ya no era el mismo. No hablaba, solo comía carne y pescado crudo. 9 años después se lanzó nuevamente al río, y cuenta la leyenda que nadie lo volvió a ver. Dándose con todo esto con un investigador en el año 1997, con registros reales, partidas de nacimiento y otros registros legales de la época, declarara que esta persona sí había existido, y su historia fue considerada lo suficientemente real como para ser algo que ha creado muchísimas dudas alrededor del mundo, haciéndonos preguntar: ¿son las mismas criaturas con diferentes nombres? ¿Son variantes de algo que lleva siglos existiendo con nosotros? Eso lo decides tú. Los montes Apalaches tienen una reputación que va más allá del folclore. Son uno de los sistemas montañosos más antiguos del mundo, y hay algo en ese bosque, en esa oscuridad específica, que hace que incluso las personas más escépticas bajen la voz cuando hablan de lo que ocurre allí de noche. Este video fue grabado por excursionistas que afirman haber sido seguidos. La grabación es antigua, la calidad es baja, con la imagen granulada propia de una cámara que no fue diseñada para documentar lo que acabó captando, pero lo que aparece en el borde de la oscuridad, siguiéndolos a corta distancia durante un largo periodo de tiempo. Ellos mismos dicen que no era humano. Los excursionistas identifican a la criatura como una especie de reptil, no en el sentido conspirativo de élites de poder, sino en el sentido literal, algo con características de reptil, que los siguió por el bosque de los Apalaches, sin perderlos de vista y sin mostrar ningún signo de temor ante su presencia. Estas teorías suelen implicarse en otro tipo de situaciones, pero que aparezcan en el contexto de un bosque de noche, siendo lo que los persiguen en el lugar. Dicen que puede señalar algo muy antiguo, algo que sugiere que si estas criaturas existen, llevan mucho más tiempo aquí que cualquier teoría moderna sobre ella. El video no tiene resolución. Los excursionistas salieron del bosque, lo que los seguía no, y los Apalaches siguen ahí, rodeados de misterios y dudas alrededor del mundo. 7 casos, 7 misterios que dejan muchísimas dudas sobre lo que en realidad vivimos en este mundo. Deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para más historias.